Hola. Buenas noches. Vamos a dar comienzo a esta transmisión, la conferencia Diagnóstico y Manejo del Ojo Rojo en el Niño. Va a estar dictado por la doctora Joana Garzón. Este evento es organizado, esta conferencia de hoy es organizada por IPEC. Mi nombre es Roberto Navarro. Yo voy a presentar a la doctora Joana Garzón. Ella es optómetra, es colombiana. Ella principalmente es la decana de la Facultad de Optometría de la Universidad Antonio Nariño de Colombia. Ella tiene una vasta trayectoria, ha dictado conferencias en varios países, tiene muchos estudios, es una persona muy reconocida en Latinoamérica por su trayectoria, ha dictado conferencias y cursos en varias partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica. Bueno, vamos a presentar a la doctora Joana. Buenas noches, doctora Joana, ¿cómo le va? Buenas noches, Roberto, ¿cómo está? Buenas noches a todos los colegas que se han conectado. Para mí es un gusto poder dirigirme a ustedes con este tema tan interesante que sé que a todos les apasiona. Antes de iniciar, pues quiero saludar a todos mis amigos mexicanos, a mis amigos de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Colombia, Panamá, bueno, todas las personas que se han conectado, muchas gracias. Y quiero preguntar una cosa, Roberto, me están escribiendo Sí. que hay personas que no se han logrado conectar, ya tenemos 500 participantes, entonces están esperando para que tú les des la instrucción. No, está todo bien. No, si no han entrado por algún problema, no. Acá hay 350 personas en este momento, 390, es un récord para nosotros. Nunca tuvimos tantas personas en un webinar. Se está transmitiendo también por Facebook, así que no hay problema. No hay problema, ningún problema. Entonces, siendo así, pues vamos a iniciar. Espero que este curso les sirva bastante, que sea de gran aplicación para su práctica clínica y efectivamente, pues todos nos hemos preguntado en algún momento qué debemos hacer cuando tenemos a un paciente pediátrico en nuestra consulta y cuando los ojos están rojos o cuando nos llegan esas urgencias. Entonces, este curso básicamente les va a dar algunas herramientas para que podamos hacer ese abordaje desde la optometría. Pues primero contarles que no tengo ningún tipo de sesgo comercial, como lo ha dicho Roberto, yo soy académica y básicamente lo que presento está basado en una revisión de literatura y tiene las referencias del caso. ¿Cómo vamos? Doctora, disculpe. Sí. Le repito que esto ha sido un récord en todas nuestras transmisiones. Nosotros tenemos un máximo de 500 personas y ya lo superó, ya tenemos 500 personas. Estoy emocionadísimo. Por eso es que hay gente que ya no puede entrar, porque estoy leyendo acá que son 500 participantes y nuestra plataforma tiene capacidad para 500. Bueno, es muy bueno eso. Van a tener que verlo por Facebook. Así que adelante. Perdón la interrupción. Listo. Entonces, bueno, muy bien. El contenido que vamos a abordar esta noche de hoy, básicamente quiero que reconozcamos cuál es el diagnóstico diferencial cuando un niño nos llega con ojo rojo. Principalmente, cuáles son esas causas que tienen nuestros niños para presentar ojo rojo, el manejo que nosotros como optometristas debemos hacer y básicamente pues vamos a hacer algunas conclusiones de este tema. Entonces, pues lo primero que debemos hacer cuando nos llega un paciente a nuestra consulta con ojo rojo es identificar esa causa del ojo rojo. Perdón, Joana, va a tener que activar nuevamente el sonido porque lo estuve silenciando a todos. Ok.
Entonces, generalmente los niños no van a comunicar exactamente lo que les está sucediendo. Ellos sencillamente van a llorar, van seguramente a frotarse los ojos, van a estar con el signo específico y nosotros debemos identificar de acuerdo con su comportamiento y por supuesto escuchando a su tutor o a su padre exactamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, la primera clave para poder hacer un diagnóstico diferencial es la observación detallada del segmento externo, además también de todas las relaciones que tengan con la salud por la cual está pasando en este momento el niño y escuchar muy atentamente a los padres de familia porque ellos nos orientan sobre lo que posiblemente está sucediendo. Les cuento que hay miles de causas de ojo rojo. Hay muchísimas causas de ojo rojo que no nos alcanzaría la noche ni el mes para poderlos abordar. Pero realmente, pues, lo que les he querido aquí dar es una orientación clave para que podamos reconocer de qué se trata ese ojo rojo. Entonces, lo primero es preguntarnos si el ojo rojo es de presentación unilateral o bilateral. Es el primer punto clave para saber de qué se trata. Segundo, identificar si está acompañado de secreciones o si el ojo rojo es estéril, si no tiene ningún tipo de secreciones que lo acompañan. Tercero, saber y preguntar si este rojo apareció súbitamente con la consulta o si ya se ha venido presentando progresivamente. Es punto clave para poder identificar la asociación y específicamente el diagnóstico que tiene. Obviamente, saber si tiene algún compromiso con la agudeza visual. Pero mami, ¿cómo la pongo en la ventana? Bueno, les pediría por favor a mirar que estén los micrófonos. Por favor, les pediría tener los micrófonos apagados. Okay. Bueno, vamos a continuar. El compromiso de la agudeza visual es clave para determinar la asociación y obviamente la gravedad que tenga este rojo y su presentación. Identificar también los cambios que existan en el tamaño pupilar. En ocasiones, el ojo rojo también se acompaña de alteraciones en la pupila, tanto en su reacción como en su tamaño y en su forma. Entonces es clave poder identificar si hay algún tipo de alteración en esta presentación pupilar y si el ojo rojo está acompañado de dolor, que para un niño identificarlo es también supremamente clave, es un punto clave porque el niño o va a llorar o el niño va a tener una molestia fuerte, va a estar totalmente indispuesto y esto pues para nosotros la orientación es fundamental. Hay que tener en cuenta que si esto está sucediendo principalmente cuando tenemos dolor, cuando tenemos cambios en la pupila y cuando tenemos compromisos en la agudeza visual, ya consideramos que estos 3 puntos acompañados del ojo rojo van a ser realmente procesos de urgencias que seguramente van a necesitar que nosotros podamos hacer una remisión a oftalmología, una derivación especial y urgente para poder abordar precisamente este tipo de problemas. Entonces, estos 3 compromisos, siempre que los tenga un paciente que tenga ojo rojo, ya sabemos que es una urgencia y debemos remitirla, ¿vale? Entonces, algo muy importante, yo les he hecho aquí unos flujogramas para que podamos entender un poco cómo vamos a manejar ese ojo rojo. Cuando vemos que no hay dolor, entonces podemos identificar que ese enrojecimiento del ojo puede ser difuso. Seguramente hay ocasiones en las que el ojo rojo va a encontrarse de forma focal, localizado en algún sector del ojo. Pero cuando es difuso, entonces identifiquemos si es de presentación bilateral o unilateral. Cuando es de presentación bilateral, identifiquemos si tiene secreción
o si no tiene secreción. Cuando tiene secreción, muy seguramente estamos ante infecciones. Principalmente los niños tienden a desarrollar en ciertas edades infecciones de tipo bacteriano. Entonces, esto pues ya nos descarta cualquier otro manejo específico, ¿vale? Cuando no se tiene secreción, pero es bilateral y el paciente está presentando fuertemente ese enrojecimiento, que puede ser moderado o puede ser severo, muy seguramente se va a tratar de conjuntivitis de tipo alérgico, que también es una causa muy frecuente de la presentación de ojo rojo en los niños. Y cuando es unilateral, vean ustedes que puede ser de una complicación mayor. Por ejemplo, si tenemos secreciones unilaterales que generalmente son acuosas o mucinosas o mucosas, generalmente se trata de una infección de tipo viral. Las infecciones virales son no tan frecuentes en los niños, pero tiene un porcentaje de presentación que vale la pena también que nosotros podamos identificar de qué se trata. Y cuando no se tiene secreción, pero es también unilateral, puede tratarse de un caso que no es tan frecuente de presentación en los niños, pero que hay algunas enfermedades sistémicas que acompañan esta presentación de epiescleritis, que generalmente es de presentación de tipo difusa. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, un ojo de tipo no doloroso con una hiperemia que ustedes ven difusa y acompañada de secreciones. Aquí tenemos secreciones mucopurulentas que además se acompañan con edema palpebral. Es muy seguramente uno de los casos que se presenta en edades aproximadamente de 6 a 12 años, que es la edad escolar favorita donde estas infecciones prevalecen y son las blefaroconjuntivitis de tipo bacteriano, ¿vale? Cuando no hay ojo rojo de tipo doloroso, pero la presentación es focal, ustedes no encuentran esa hiperemia difusa, sino que encuentran un punto con esa hiperemia supremamente fuerte en algún sector localizado, tienen que también tener en cuenta si es de presentación bilateral o unilateral. Cuando es de presentación bilateral, puede estar con o sin secreción. Sin secreción, muy seguramente son conjuntivitis de tipo alérgico, pero conjuntivitis alérgicas que muy seguramente están asociadas a un proceso crónico, a un proceso llamado una queratoconjuntivitis vernal, que se caracteriza por procesos inflamatorios. Ahora vamos a ver una fotografía y esto le genera pues al paciente, además del ojo rojo, además de esa molestia frecuente, le va a generar sensación de cuerpo extraño también. Y cuando es unilateral, se puede presentar con y sin secreción. Cuando tiene secreción, también se puede tratar de una conjuntivitis bacteriana, también por un tipo de bacteria que generalmente empieza en uno de los ojos y muy seguramente el otro ojo también se afecta, pero afecta más uno de los ojos, y la secreción generalmente es una secreción también mucopurulenta, pero el punto es un punto focal, hiperémico, casi que hemorrágico. Estas son las típicas conjuntivitis hemorrágicas, causadas también por un tipo de bacteria que generalmente se asocia a enfermedades respiratorias en el niño. No es tan frecuente, pero se puede presentar también. Y se puede presentar también sin secreción, donde es poco común, pero también suele a veces en algunas enfermedades de tipo inmunológico presentarse en epiescleritis de tipo nodular, que son unos nódulos que generalmente están sectorizados, ya sea nasal o temporalmente, ¿vale? Aquí en la imagen podemos ver ese punto focal que a veces nos desconcierta y decimos, bueno, ¿qué le estará pasando a este niño? ¿Esto será una epiescleritis? ¿Será que es un cuerpo extraño? ¿Será un pterigio? ¿Será una pingüécula? Entonces tenemos que preguntar algo muy importante: ¿cuándo le empezó? ¿Cuándo inició este cuadro? Si generalmente es de aparición súbita, no empezó ayer, empezó esta mañana, estamos hablando generalmente de cuadros que son netamente inflamatorios, son inmunológicos y generalmente son las epiescleritis de tipo nodular.
Cuando nos dicen, no, esto ya viene sucediendo hace un mes, 2 meses, a veces cuando salimos a la calle o cuando el niño juega fútbol, sucede, pues se trata básicamente de las conjuntivitis de tipo alérgico, que en este caso tiene una presentación llamada queratoconjuntivitis vernal, y esta inflamación que vemos aquí se trata perfectamente de un signo inflamatorio que es un nódulo, y esto le causa, además de la hiperemia, al niño le causa bastante molestia y le puede causar, cuando hay desenlace crónico, también cambios en la visión. Entonces, pues como les decía, el dolor es un punto de partida supremamente importante, porque el dolor nos está indicando también la gravedad de la urgencia. Cuando nosotros digamos que el paciente tiene un dolor que lo acompaña, es muy importante tratar de clasificar ese dolor, porque esto nos va a generar también la remisión, si es de carácter urgente, o el manejo que podemos hacer también directamente nosotros a través de algunos medicamentos que podamos manejar. Entonces, generalmente cuando hay dolor insoportable, el paciente no lo soporta, es muy seguramente una urgencia de tipo súbito, generalmente se acompaña de un dolor también ipsilateral, cefálico, obviamente los padres acuden, Perdón, doctora. ¿Sí? Voy a silenciar a todos, así que tal vez se le corte el sonido. Por favor, lo vuelve a colocar. Porque está de ruidos, hay conectados. Algunos tienen el audio abierto. Gracias. Vale, muy bien. Entonces, cuando la escala del dolor es máxima, ojo, porque es alarmante, inmediatamente hay que hacer una remisión a urgencias. Muy seguramente nuestros pacientes no van a ir a una consulta externa, sino que ellos mismos van a dirigirse específicamente. Entonces, estaba diciendo que en este caso del dolor extremo, inmediatamente vamos a direccionar a un centro de urgencias, porque seguramente se trata de una patología que ya está comprometiendo la visión, y que muy seguramente, si no actuamos a tiempo, pues vamos a tener un desenlace desafortunado. Esto es típico principalmente de, por ejemplo, los glaucomas de ángulo cerrado, de los traumas. Esto es típico cuando tenemos, por ejemplo, algún tipo de inflamaciones en uvea, como las iridociclitis. Es muy frecuente que suceda. El dolor puede ser marcado y es realmente marcado cuando en casos de infecciones virales, bacterianas, se compromete la córnea. Entonces, en estos casos también se deben hacer manejos de tipo farmacológico. Es muy adecuado que tengamos a una persona que maneje completamente todo lo que son las dosificaciones, los medicamentos, y algunos medicamentos también de tipo sistémico. Entonces, también es necesario que sepamos que en estos casos debemos también hacer remisión si no tenemos precisamente esa competencia especial para hacer las prescripciones. Podemos manejar estos 3 tipos iniciales de dolor en nuestro consultorio, ¿vale? Cuando tenemos entonces aquí, por ejemplo, que no hay cambios de agudeza visual y tenemos dolor, porque a veces sucede en los casos, por ejemplo, de algunas queratoconjuntivitis de tipo viral, y frecuentemente esto tiene algunas épocas en el año. Actualmente tenemos reportes de septiembre, octubre, en este lado del mundo, donde generalmente hay procesos epidémicos por adenovirus, por conjuntivitis, por adenovirus. Entonces, además de la hiperemia, que es una fuerte hiperemia que se presenta, generalmente inicia unilateral y rápidamente avanza a ser bilateral. Hay generalmente una secreción acuosa y puede haber dolor porque puede comprometer rápidamente la córnea. Se pueden encontrar ciertas opacidades
opacidades y el paciente pues va a sentir mucho más dolor y esto pues hay que manejarlo también rápidamente. Entonces, cuando no hay compromiso de la agudeza visual, entonces podemos ver que cuando no hay esta secreción mucosa purulenta se trata de un cuadro viral y cuando hay esta secreción mucopurulenta se trata de un cuadro que es netamente bacteriano, generalmente que va a asociarse con las blefaroconjuntivitis, que son también muy frecuentes en la etapa escolar. Y además, cuando hay presentaciones unilaterales con secreciones, muy seguramente se trata también de infecciones ya corneales, principalmente de tipo herpético, que no es un cuadro muy común en los niños, pero sí se presenta con una prevalencia de aproximadamente un 20% en algunas regiones. Entonces, hay que tenerlo también muy en cuenta. Pero también vemos que hay disminuciones de agudeza visual con ojo rojo y con cuadro doloroso, que como ustedes vieron sería la etapa como de más urgencia y que nosotros requerimos hacer una remisión inmediata, que puede ser pues bilateral o unilateral, y generalmente cuando es bilateral hay un cuadro que también es muy frecuente en los niños y es típicamente la celulitis preseptal o septal, que puede iniciar con blefaritis, con blefaroconjuntivitis, con pequeños orzuelos y rápidamente hay un edema generalizado. Este puede ser algo que inmediatamente se reduzca, simplemente asociado al sistema inmunológico del niño, pero en otros casos sí requiere generalmente hospitalización cuando se presenta celulitis bacteriana, porque hay además asociación de celulitis facial. Pero hay un cuadro muy frecuentemente que se presenta por picaduras de insectos en los niños, que es la celulitis preseptal, y es alarmante para un padre, generalmente cuando están en vacaciones o cuando precisamente se pasa de primavera a verano o de verano a otoño. Generalmente en esos cambios de estaciones hay proliferación de insectos y estos mosquitos pueden generar una picadura en el párpado del niño, generalmente en párpado superior, y esto puede generar una fuerte reacción de tipo alérgico. Se presenta un fuerte edema en párpado superior y este fuerte edema es alarmante. La mayoría de los casos también el sistema inmunológico al cabo de 8 a 10 horas reduce la inflamación con ayuda de tratamiento no farmacológico, como por ejemplo compresas frías, ayudan bastante en este cuadro. Esto generalmente sucede en pacientes que tengan una susceptibilidad alérgica. Entonces, generalmente los padres ya reconocen que el niño tiene alergias, como por ejemplo las dermatitis alérgicas, y muy seguramente el niño tiene algún medicamento de tipo oral para esas hiperreacciones inflamatorias causadas por algún alergeno, que en este caso es un mosquito. Entonces, en este caso, el uso de antihistamínicos orales ayuda bastante a que el cuadro se estabilice. Esto es muy frecuente y es un motivo muy frecuente también de consulta. Y en el caso de compromiso de agudeza visual, que es de forma y de presentación unilateral sin secreción, ojo, porque aquí tenemos dos patologías que pueden terminar en una pérdida irreversible de la agudeza visual, como es la uveitis anterior aguda y el glaucoma de ángulo cerrado, que muy seguramente en los niños se puede presentar o en el momento de nacimiento, que es un glaucoma generalmente de tipo congénito, donde efectivamente no hay ángulo y el paciente pues nace con el glaucoma, o un glaucoma de ángulo cerrado causado por un trauma. Esto es frecuente en los niños, pues no tan frecuente como otras presentaciones, pero en el caso de presentarse muy seguramente un trauma, hay que estar revisando y haciendo una monitorización de la agudeza visual del paciente y de la presión intraocular, porque puede llegar a ocurrir. Aquí tenemos en esta fotografía precisamente este gran edema palpebral, superior, inferior. Vean que el cuadro pues se está produciendo
produciendo dolor, enrojecimiento, y muy seguramente en este caso cuando hay un fuerte edema pueden haber restricción de movimientos oculares. En el momento del examen debemos generar una apertura que no sea forzada del ojo para mirar cómo está la conjuntiva y el fondo de saco, para saber si hay también un compromiso de tipo bacteriano, y en todo caso la mayoría de tratamiento de este tipo debe ser de tipo oral, por lo cual es totalmente necesario hacer una remisión asertiva, ¿vale? En los casos donde definitivamente hay pérdida de la agudeza visual, hay dolor unilateral, son casos que los pacientes ya nos van a decir exactamente qué fue lo que sucedió, porque están asociados, la mayoría de ellos, a traumatismos. Entonces, muy seguramente golpes. Los niños en una etapa también escolar tienden a tener mayor traumatismo causado por pelotas, causado por espadas, pistolas de juguete, balines. Entonces, esto puede llegar a ocasionar una contusión, y una contusión puede tener consecuencias también a nivel intraocular supremamente fuertes. Cuando un niño nos llega a la consulta con un motivo de consulta de un trauma por un balín o por una pelota pequeña, es muy importante hacer una exploración del polo posterior del ojo muy detalladamente. Entonces, este paciente, así aparentemente tenga una agudeza visual estable, hay que hacerle el examen muy detallado del fondo de ojo, porque pueden cursar algunos desprendimientos de retina, pueden cursar también hemorragias vítreas, entonces puede haber una contusión también totalmente interna del globo ocular. Hay que tener mucho cuidado con estos casos por el tamaño también del mecanismo y precisamente por el tamaño del globo ocular del niño. Hay un síndrome contusivo que es característico de esos traumas, precisamente con esos balines pequeños, que se caracteriza por tener también ifema. Entonces ustedes van a ver sangre en cámara anterior, van a tener la observación de una hiperemia supremamente marcada, reducción de la agudeza visual, un fuerte dolor. Y en este caso, pues también es totalmente necesario que tengamos una referencia inmediata a oftalmología. Y también en algunos traumas puede también suceder que se rompa el iris, que tengamos una midriasis, por ejemplo, de tipo permanente, que no, la pupila no puede hacer los reflejos a la luz, y esto es causado generalmente por traumatismos iridianos, principalmente por ruptura del iris, por traumas. Entonces, también esto va inmediatamente para procesos quirúrgicos, hay que hacer remisión inmediata. En estos casos, siempre que exista trauma, no podemos ni aplicar absolutamente ningún ungüento, ni aplicar midriáticos o cicloplégicos, ningún medicamento, porque no sabemos si tengamos una herida abierta y podamos cambiar la presión intraocular del ojo del paciente. Entonces, en estos casos, en muchos casos, cuando tenemos trauma y aún llega con el objeto, lo único que podemos hacer es un lavado permanente, y ese lavado permanente debe ser con solución salina. La solución salina hipertónica o el suero fisiológico lo aplicamos y lo debemos aplicar con una presión fuerte, aproximadamente 20 minutos debemos estar aplicando para que salga, por ejemplo, en el caso de un químico, para que pueda expulsarse el químico. En algunos casos con objetos cortopunzantes también se logra expulsar con la presión que tiene el suero, e inmediatamente se hace la referencia para que vaya directamente a oftalmología quirúrgica, porque esto generalmente requiere una intervención quirúrgica. En los cuerpos extraños también, en algunos países se pueden hacer procedimientos en segmento anterior y utilización de medicamentos, pero hay que tener mucho cuidado de poder identificar
cuál es la profundidad que tiene la lesión, porque en algunos casos puede estar comprometiendo iris, por ejemplo, o podemos tener una exudación de humor acuoso. Entonces, en estas heridas penetrantes no podemos tocar al ojo, inmediatamente tenemos que enviarlo a oftalmología para que se haga el respectivo manejo y la hospitalización. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en nuestra consulta para poder entonces identificar qué es lo que está sucediendo? Uno, primero, la anamnesis. La anamnesis es fundamental, hacer un diálogo con el papá, con la mamá, con la persona que lleve al menor a la consulta es fundamental. En una urgencia, por supuesto que no vamos a hablar pues tan fluidamente porque se trata de un acto en el cual se está comprometiendo la visión del paciente y por supuesto que hay preocupación de parte del padre, pero siempre debemos tener unas preguntas claras en esa anamnesis, específicamente, recuerden cuándo comenzó, está asociada a alguna enfermedad, qué estaba haciendo el paciente en ese momento. Siempre la orientación de las preguntas es supremamente importante. También debemos hacer la inspección y del examen ocular, pero además sí se acompaña de otros signos específicos. Entonces, por ejemplo, siempre que nosotros nos reporten que fue algo súbito, pues a no ser que sea un trauma, muy seguramente es un glaucoma de tipo agudo. Cuando nos dicen, no, esto ha ido progresando poco a poco, muy seguramente se trata de un cuadro de tipo inflamatorio. Cuando pues un accidente, un traumatismo, pues ya lo vamos a ver y va a ser mucho más fácil de identificar. Y cuando tiene un contexto epidémico, que por ejemplo en el salón de clase los compañeros estaban con enfermedad o que el niño ha tenido alguna enfermedad respiratoria, ha tenido gripe, pues muy seguramente el contexto va a ser ocasionado por algún tipo de microorganismo. Entonces, una vez que hagamos ese interrogatorio, clasifiquemos también la escala del dolor, que ya les había dicho que es fundamental, e identifiquemos si hay algunas enfermedades asociadas, como por ejemplo la sinusitis o la enfermedad respiratoria aguda. Nos está indicando en la mayoría de casos, cuando tenemos ojo rojo y secreciones fuertes, que se trata de microorganismos que la mayoría de veces son de tipo bacteriano, ¿vale? Entonces, ahora les voy a contar para que ustedes puedan identificar qué tipo de bacteria generalmente puede producir infecciones en los niños. Vamos a ver algunos estudios que les quiero presentar. Pero en todo caso, siempre que el niño tiene a tener esta sinusitis con infecciones fuertes o las enfermedades respiratorias, hospitalización por bronquitis, generalmente se trata de unos microorganismos como estreptococos, como estafilococos principalmente y haemófilos. Son los 3 microorganismos que se presentan más frecuentemente cuando tenemos estas presentaciones de tipo respiratorio. Cuando el niño tiene rinitis alérgica o dermatitis alérgica, pero principalmente la rinitis alérgica y tiene ojo rojo que puede en ocasiones molestar muchísimo, generalmente se trata de cuadros que son alérgicos también. La típica rinoconjuntivitis que tiene mayor exacerbación también en ciertas épocas del año, cuando generalmente se cambia también de estación o cuando también hay más vientos. Por ejemplo, en algunas de nuestras regiones no tenemos estaciones, pero sí tenemos mayor cantidad de vientos en alguna época del año. Entonces, en esta clase de episodios climáticos, muy seguramente vamos a tener mayor desenlace de estas rinoconjuntivitis, al igual que cuando tenemos generalmente contacto con flores, contacto con polvo, con nuevos ambientes, también sucede esto.
Cuando hay dermatitis atópica, estas dermatitis atópicas generalmente pueden acompañarse de un tipo de conjuntivitis también alérgica e incluso de blefarodermatoconjuntivitis atópica, aunque es más frecuente que se produzca en niños mayores, ya realmente en adolescentes o adultos, más que en niños pequeños. Pero también vale la pena poder tenerla dentro de nuestro radar. Y obviamente los traumas precisamente pues por el querer descubrir el mundo del niño, a veces hay traumas también a nivel ocular que también nos están orientando de la gravedad del mismo. En el examen ocular, así sea un niño, es muy importante cuando hay dolor principalmente y cambios en la agudeza visual que tratemos de colocar, por ejemplo, fluoresceína, porque la fluoresceína nos está indicando exactamente de qué se trata, cómo está la córnea, si hay alteración o no de la córnea, incluso nos identifica el patógeno. Por ejemplo, aquí en un paciente, en un niño que llegó con mucho dolor, se le hizo instilación de fluoresceína y podemos observar aquí una lesión que es paracentral dendrítica. Vean que se tienen varias ramificaciones y estas ramificaciones, cuando están asociadas a ojo rojo, doloroso, con reducción de visión, se trata generalmente de las queratitis herpéticas. El manejo se hace adicionalmente con medicamentos de tipo sistémico, orales y tópicos. Entonces, para esto, pues es totalmente necesario que nos acompañe un médico o un oftalmólogo, porque siempre hay que hacer medicación de tipo oral en la mayoría de los casos, ¿vale? Generalmente estas presentaciones herpéticas virales se pueden producir en ciertas edades, generalmente de los 7 a los 11 años también, con una frecuencia inferior a las infecciones bacterianas, pero se pueden presentar. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque la principal característica es dolor y lagrimeo. El paciente no puede casi abrir el ojo y en estos casos es indispensable iniciar un tratamiento temprano porque posteriormente el dolor se reduce, precisamente porque aquí lo que estamos viendo realmente es la zona dendrítica debajo de la córnea y es todas las terminaciones de tipo nervioso. Entonces llega un momento en que esta infección va a reducir completamente la sensibilidad corneal y el paciente no va a sentir nada, pero el gran desenlace es una opacidad generalizada corneal con una necrosis de tipo corneal. Entonces es devastador el resultado. Por eso es muy importante identificar estos niños que muy seguramente empiezan con lagrimeos, empiezan a tocarse el ojo y ustedes ven que el ojo está rojo, lagrimeando. Háganle la exploración, por favor, con la lámpara de hendidura y con la fluoresceína, porque es fundamental. También se identifica con la fluoresceína si hay otro tipo de lesiones, por ejemplo, desepitelizaciones, en algunos casos de alergias, las conjuntivitis alérgicas tienen un signo inflamatorio muy fuerte a nivel del párpado superior, del tarso palpebral superior e inferior, que ocasiona pérdida del epitelio corneal. Entonces vamos a ver precisamente cómo se puede generar esta fluoresceína de tipo positivo y esto nos está indicando que hay seguramente una lesión aquí y que está ocasionada generalmente por inflamaciones a nivel del párpado superior. Hay que hacer el examen también de las pupilas, a ver si las pupilas están simétricas, si hay una pupila miótica que no reacciona o una midriática que no reacciona. Muy importante porque el tamaño pupilar sí nos está direccionando específicamente a saber si hay, por ejemplo, presión intraocular alta por cierre del ángulo
pues la pupila va a estar midriática. O si la pupila está miótica y hay dolor, hay una congestión muy fuerte, muy seguramente se trata de una uveitis anterior de tipo agudo. Entonces también algo importante que lo podemos hacer en la lámpara de hendidura es tratar de explorar la profundidad de la cámara anterior, porque pues también con esto podemos identificar los cuadros que existan. Para ello hay una técnica que la podemos hacer, es muy sencilla, se hace con la lámpara de hendidura. Ustedes con la lámpara de hendidura hacen una angulación a 60 grados y en 60 grados con precisamente el haz de tipo paralelepípedo van a colocarlo directamente sobre el limbo. En el limbo corneal ustedes hacen el enfoque respectivo, 60 grados, y van a observar cómo inmediatamente se despliega una luz por retroiluminación, que es la que estoy mostrando aquí en esta imagen, sobre el iris. Entonces, aquí directamente ustedes colocan la luz y ven cómo se despliega precisamente esta luz por retroiluminación en el iris. El espacio entre la iluminación del limbo y la imagen que aparece en el iris es la correspondiente al tamaño y a la profundidad de la cámara anterior. Entonces, una cámara abierta se va a ver así prácticamente con el grosor que tenga la misma banda que estamos proyectando en el limbo. Y hay una escala de clasificación, pero si la inspeccionamos de forma cualitativa y vemos esta zona, este espacio que está aquí, que es tan ancho como el haz de luz que estamos proyectando, significa que la cámara está abierta. Pero si observamos, por ejemplo, esta presentación que les estoy mostrando en esta otra fotografía, donde prácticamente el reflejo está completamente unido al otro, no se ve prácticamente el segundo reflejo de retroiluminación a nivel del iris, pues muy seguramente se trata de una profundidad muy, muy limitada, casi que cerrada. Entonces, obviamente para ello hay que hacer una escala. Como ustedes ven, cuando está abierto, pues estaremos calificándolo en 4, que es un ángulo abierto. Cuando está muy pequeño, será un ángulo estrecho o cerrado, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esto, porque si encontramos pues un episodio con ojo rojo, cambios pupilares y el ángulo estrecho, pues estamos confirmando el cierre de la malla trabecular. También con la lámpara de hendidura, pues es necesario que también ubiquemos a 45 grados, vamos a cambiar también el haz de luz y vamos a colocar un haz de luz puntual a 0,2 milímetros y nos va a generar este tipo de imagen. Aumentamos la intensidad de la luz, vamos a apagar nuestro consultorio para poder hacer la observación y generalmente vamos a observar transparencia o no transparencia de la cámara anterior, y es lo que se llama el efecto Tyndall, y este es un haz cónico. Y entonces a través de esto podemos identificar si hay, por ejemplo, algunas opacidades flotando, que son células inflamatorias, o incluso podemos, sin necesidad de hacer esta técnica, ya identificar si hay hipopión o ifema. Y también lo debemos clasificar, porque en el caso del ifema generalmente es asociado a procesos traumáticos o a procesos que no son tan frecuentes, pero que pueden también asociarse a herpes de tipo zóster, que nos puede dar una presentación de tipo hemorrágico. Entonces, también es muy importante que miremos esto. Igual, como les decía, el tamaño de la pupila es orientador, muy orientador. Entonces, si hay una pupila miótica que no reacciona, que además vemos que hay un comportamiento diferente en el iris, vean que aquí casi que no se observan las criptas, ustedes ven un iris un poco abombado, ¿verdad? Esto nos está indicando que hay inflamación iridiana, como que se acompaña además de una pupila miótica y un ojo rojo doloroso. Se trata de una uveitis de tipo anterior. Estas opacidades también en la córnea, vean que no se ve una córnea en esta imagen, no se ve una córnea transparente.
se ve con mucha dificultad, no hay transparencia y esto me está indicando que hay edema corneal. Entonces, si además se acompaña de una pupila midriática que no reacciona, un fuerte dolor, una gran hiperemia, estamos hablando de un ángulo cerrado y de un glaucoma por cierre angular. Entonces hay que tenerlo también en cuenta, así como las pequeñas deformidades o también pues llamadas anisocores, estas deformidades que nos están indicando que hay sinequias, básicamente se asocian también con los cuadros de uveitis y entonces es básicamente por la inflamación que tiene el cuerpo ciliar y el iris. Empiezan a ocurrir adherencias y estas adherencias las vamos a ver representadas precisamente con estos cambios a nivel de la forma de la pupila que inmediatamente tenemos que tratar. Para tratar este tipo de sinequias acompañadas, por ejemplo, con esta pupila miótica, con dolor, es muy importante identificar también si el paciente tiene alguna enfermedad de base, si él tiene, por ejemplo, no sé, problemas cardíacos, si el paciente está en los casos de los niños que tengan, por ejemplo, déficit de atención e hiperactividad, que generalmente toman medicamentos para este tipo de síndrome, hay que tener en cuenta esto para poder utilizar un medicamento que muy seguramente en cuidado ocular primario, en optometría lo utilizamos, que son los midriáticos. Entonces hay diferentes tipos de medicamentos midriáticos y uno de ellos es la atropina. La atropina en estos casos de niños que están medicados o niños que tengan, por ejemplo, algún tipo de enfermedad como ansiedad, depresión y están medicados, no se puede administrar atropina y se debe hacer la dilatación con un medicamento que sea de otro tipo de absorción y penetración como es la atropicamida, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. En todo caso, nunca, cuando tengamos una pupila midriática con edema, con dolor, se debe aplicar ningún tipo de midriático, jamás, ¿vale? Al contrario, hay que aplicar para la urgencia un miótico que tenga efecto hipotensor y obviamente esto se debe manejar con oftalmología porque muy seguramente requiere un procedimiento de tipo quirúrgico. Bueno, espero que me estén siguiendo porque todas estas cosas las estamos viendo normalmente en las consultas. Y por supuesto, debemos calificar la hiperemia. Generalmente las hiperemias que son generalizadas, que ustedes ven absolutamente afectado toda la conjuntiva, pues se trata de una inyección conjuntival producida por conjuntivitis, la mayoría de casos. Cuando la inyección es ciliar... Se está escuchando perfecto, ¿eh? Muy bien. Hay mucha gente siguiendo en Facebook también. Perfecto. Cuando la inyección es de tipo ciliar, como el número 2, estamos hablando ya de un compromiso corneal que generalmente nos está proyectando este tipo de hiperemia que es a nivel del limbo. Cuando tenemos una hiperemia mixta, que no solamente es ciliar, sino también generalizada conjuntival, generalmente se trata o de una uveitis o de una queratoconjuntivitis que también es muy frecuente. Y en el caso de tener, por ejemplo, estas zonas de vascularización que pueden ser iniciales, que inician a nivel del limbo, muy seguramente tenemos que identificar de qué se trata, porque generalmente en el limbo puede iniciar este tipo de penetración de los vasos, principalmente en las alergias, en las queratoconjuntivitis vernales, ustedes pueden encontrar este cuadro. También cuando está el proceso en evolución causado porque hay más prurito o porque hay más predisposición ambiental, ustedes van a encontrar que los niños empiezan a tener esta pequeña presentación de neovascularización. Y ya cuando hay un cuadro netamente de neovascularización, pues ya se trata de un cuadro que muy seguramente ha tenido un desarrollo
desenlace más crónico. Generalmente esto es causado cuando se trata, por ejemplo, de uso de lentes de contacto, cuando hay sobreuso de lentes de contacto, que a veces los padres no le ponen atención suficiente a los niños y duermen los niños con los lentes de contacto, entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Con esto entonces ya podemos ampliar toda nuestra perspectiva de la identificación que habíamos hablado al inicio, ¿verdad? Entonces veamos que esos cambios en pupilas son totalmente orientadores. Miosis nos está indicando básicamente que hay uveitis. Midriasis, acompañada por supuesto del todo del ojo rojo doloroso con pérdida de agudeza visual, nos está indicando que muy seguramente tenemos un cierre angular y un glaucoma, ¿vale? Cuando tenemos dolor, cambios de agudeza visual, pero las pupilas están completamente normales y isocóricas, podría tratarse incluso de cuadros de escleritis que también no son muy frecuentes en niños, pero se pueden presentar. Y recuerden que lo demás ya lo habíamos hablado un poco porque es lo que se presenta más frecuentemente cuando tenemos secreción acompañante, que generalmente si es mucopurulenta se trata de infección bacteriana, si es acuosa generalmente se trata de infecciones virales, si es mucosa generalmente puede ser una infección de tipo fúngico. Y si no tiene ningún tipo de secreción, pero generalmente tenemos esa presentación que puede ser más en un ojo que en el otro, pues puede ser también un cuadro de tipo alérgico. Ya cuando es bilateral, muy seguramente tenemos los cuadros de conjuntivitis alérgicas que son muy, muy, muy presentes y frecuentes en los niños. Aquí les quiero mostrar esto, que es un dato de un compilado de varias publicaciones. Hay un review en Inglaterra que sacó una publicación precisamente de las principales causas de ojo rojo en los niños, y hay otro review también publicado en Brasil. Entonces lo que hice fue compilar las cifras y presentar esto. Vemos que principalmente las causas más frecuentes de ojo rojo en los niños pueden ser las conjuntivitis de tipo alérgico o las blefaroconjuntivitis de tipo bacteriano, infecciones bacterianas o presentaciones de tipo alérgico. Pero además quiero que ustedes vean la edad de desenlace de estas patologías. Entonces veamos cómo principalmente las conjuntivitis alérgicas se presentan más en niños de 13 a 16 años, en niños que están iniciando pubertad y adolescencia. Es donde más se presentan las conjuntivitis de tipo alérgico. Y en segundo lugar, en niños menores de 12 años, ¿vale? Mientras que las conjuntivitis o blefaroconjuntivitis de tipo bacteriano, principalmente, vean ustedes, que se presenta más en la primera infancia. En niños menores de 6 años se tiene el primer lugar de presentación de infección ocular externa, prácticamente conjuntivitis o blefaritis, y en segundo lugar tenemos niños en edad escolar, de 7 a 12 años, que están presentando también infecciones de tipo bacteriano, y en último lugar tenemos a los niños menores de 1 año, que es el 25% de presentación de tipo bacteriano, ¿vale? Sin embargo, tenemos también algo que no debemos desconocer, y es la presencia de traumas oculares en los niños, donde principalmente la edad escolar es donde se presentan más traumas. Entonces, en esta edad también tenemos que estar muy, muy pendiente de los niños, porque generalmente puede ser un motivo importante de consulta. Y en esta misma etapa se pueden presentar también conjuntivitis de tipo viral, ¿vale? Vean que la uveitis y el glaucoma tienen una menor frecuencia, mucho menos del 5% en todos los estudios publicados. Entonces, quiero hablarles pues precisamente de la primera causa, que son las conjuntivitis alérgicas. Las conjuntivitis alérgicas pues tienen un factor predisponente y es un factor de tipo genético. No todos los niños deben presentar conjuntivitis alérgica, ni todas las personas somos susceptibles a alergias, sino que debe haber una predisposición de tipo genético para ello.
generalmente está asociada a un cromosoma que está pues publicado ampliamente, pero también en algunas zonas geográficas. Entonces hay publicaciones europeas, asiáticas y en Estados Unidos que nos hablan de la prevalencia, y en Latinoamérica sí hay algunas publicaciones realmente de hace 3 años hacia aquí, y donde encontramos que hay una gran prevalencia de conjuntivitis alérgicas en la zona andina de Latinoamérica, en la zona entre Colombia y Ecuador principalmente, también con una prevalencia de conjuntivitis vernales con mayor frecuencia en La Paz y en Lima también. Entonces hay que tener en cuenta esto, que algunos factores de tipo ambiental van también a generar ese desenlace tan fuerte. Y es un desenlace netamente de tipo inflamatorio. Una reacción alérgica es una reacción de tipo inflamatoria, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿Por qué nuestro ojo se pone rojo? ¿Por qué el niño empieza a tener esa sensación de cuerpo extraño, a lagrimear? Pues porque a nivel de la superficie ocular principalmente, a nivel de la conjuntiva, pues hay una gran exacerbación de todas las reacciones de tipo inmunológico. Y esto se debe pues a cualquier factor externo que genera precisamente todo este movimiento, lo que se denomina realmente alergenos. Entonces, estos alergenos inmediatamente generan una respuesta que es netamente de tipo inflamatorio, y es una respuesta inicial en la cual pues hay generalmente una inmunoglobulina que se eleva muchísimo, que es la inmunoglobulina E, y posteriormente hace toda una respuesta de tipo inmunológico, donde principalmente pues tenemos que saber que hay unas células que migran desde la parte más inferior de la conjuntiva hacia la parte más externa de la conjuntiva. Ellas van migrando, por supuesto, no caminando así, sino van migrando a través de los vasos, ¿vale? Y por eso entonces se inicia uno de los primeros signos, que es la hiperemia, es decir, la vasodilatación causada precisamente por esta gran migración celular. Todas estas células inflamatorias, mastocitos, eosinófilos, migran principalmente generando una respuesta de protección. Y esta respuesta de protección, además de esta migración celular, desencadena también la liberación de unas sustancias que son químicas y unas sustancias que se llaman citoquinas proinflamatorias. Y estas citoquinas proinflamatorias causadas por la migración, generadas inicialmente por un alergeno, son las responsables principalmente del prurito, que es uno de los principales síntomas en las conjuntivitis alérgicas. Cuando hay gran liberación de histamina y de triptasa, tenemos gran cantidad de prurito, lagrimeo y esa fuerte hiperemia. Entonces, vean ustedes que esto es una reacción netamente inflamatoria. Esto sucede en algunas alergias, no en todas, pero en las alergias más comunes que nosotros tenemos en nuestra consulta externa, se reciben este tipo de pacientes, donde ustedes van a ver una fuerte hiperemia, donde no necesariamente van a tener esta presentación inflamatoria a nivel del tarso superior, que se llaman papilas, sino básicamente lagrimeo, hiperemia y fuerte rasquiña. Son unas alergias muy frecuentes que son causadas principalmente por el medio ambiente, causadas generalmente por algunas estaciones. Algunas persisten, algunas pasan y se vuelven a repetir cada 6 meses, cada año, pero algunas sí pueden ser en forma permanente, ¿vale? Entonces, cuando todo este sistema inmunológico ya empieza a producir respuestas crónicas, es decir, que no hay esa fase aguda, sino que esa fase aguda se convierte en una fase crónica, ya tenemos otro tipo de alergias. Entonces quiero presentarles las diferencias que ustedes deben reconocer en el momento de su consulta. Esta es la típica, la más frecuente, y es la que les acabo de mencionar, que se caracteriza principalmente por esa fuerte hiperemia, donde tenemos también lagrimeo constante y supremamente el prurito va a ser uno de los principales síntomas, ¿vale? Aquí también hay algo muy importante, y es que la mayoría de pacientes tiene
alguna predisposición sistémica, como por ejemplo rinitis, en algunos casos tiene eczema o tiene faringitis, entonces está muy asociada a estas presentaciones de tipo general o también a reacciones de tipo alérgico, por ejemplo a la comida. Entonces vean ustedes que en este tipo de conjuntivitis lo primero y lo más importante es la presentación de síntomas, ¿vale? Y como vimos anteriormente, esto se desencadena por todo ese movimiento inmunológico y principalmente por las sustancias químicas que se liberaron, las llamadas citoquinas, una muy importante llamada la histamina. Entonces ya estaremos pensando, ok, entonces ¿cómo lo soluciono? Pues una forma de solucionarlo muy sencilla es con medidas no farmacológicas que podemos implementar en la consulta, como por ejemplo las compresas frías. Ustedes también tienen acceso a las mascarillas oculares que se pueden colocar en la nevera, por ejemplo en el refrigerador, o los geles también, que los podemos colocar en el refrigerador. En estos casos de conjuntivitis alérgica estacional, el frío localizado va a ayudar muchísimo a generar vasoconstricción, va a reducirse la sensación de rasquiña, el lagrimeo y la hiperemia. Es una medida no farmacológica para no incurrir en el uso de medicamentos. Si el paciente tiene una enfermedad de base, obviamente hay que medicarlo con su medicamento sistémico, con su antihistamínico sistémico. Y en la mayoría de casos, además, se acompaña también de medicamento tópico, generalmente de tipo antihistamínico, para eliminar los síntomas, ¿vale? Entonces, como ven, este tipo de alergia es una alergia mediada principalmente por la inmunoglobulina E, que nos genera esa hipersensibilidad, nos genera la liberación de histamina, la respuesta es inmediata y se asocia, como lo dije anteriormente, con enfermedades sistémicas. Esto es muy frecuente, la congestión de tipo nasal. Vean ustedes esta cifra tan importante, el 45% de niños entre 10 y 14 años puede tener conjuntivitis alérgica estacional. Presenta conjuntivitis de tipo alérgico estacional cuando consulta por ojo rojo. Entonces, este es un muy buen indicativo para que ustedes puedan abordar a este caso de niños. Pero hay otras alergias que son totalmente diferentes, por ejemplo, las vernales, las queratoconjuntivitis vernales, que se caracterizan también por hiperemia, pero el paciente puede tener prurito, pero el síntoma más frecuente es la sensación de cuerpo extraño. Y esa sensación de cuerpo extraño se produce porque a nivel del tarso superior va a tener estos signos inflamatorios llamados papilas, por eso hay que hacer eversión del párpado superior, y a nivel del limbo va a tener también unas elevaciones puntuales muy pequeñas, ¿vale? Que se conocen con el nombre de nódulos de Horner-Trantas. Estos signos básicamente son células inflamatorias. Son células que han migrado a la superficie y que ya han cursado un proceso de inflamación de tipo crónico, cambiando totalmente el tejido. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso muy importante de queratoconjuntivitis vernal y a veces hay médicos y hay colegas que pueden confundir esto con un terigio, dicen, es un pseudoterigio, y resulta que no existen los pseudoterigios en los niños alérgicos, sino se trata precisamente de nódulos de Trantas, y estos nódulos de Trantas pueden ser de una evolución tan agresiva que pueden cambiarnos totalmente la agudeza visual y obviamente la refracción ocular. Estos pacientes cursan con astigmatismos muy altos, generalmente dejan lesiones, a pesar de los tratamientos pueden dejar lesiones, opacidades, porque pueden prolongarse hasta el estroma corneal. Para que suceda esto, pues debe suceder también en un tiempo crónico, esto no sucede de un día para otro. Entonces, estos pacientes no
requieren tratamientos con caléndula o con plantas naturales o con lentes de protección o con gorrito y ya, no. Además de todas estas medidas de protección, requieren tratamiento farmacológico. Muy importante, y el tratamiento farmacológico debe ser un tratamiento completamente conocido, que podamos verificar los efectos, muy seguramente con corticosteroides, con medicamentos que estabilicen completamente esa migración celular. Entonces, estos casos, por favor, hay que remitirlos, hay que evitar, por supuesto, frotarse los ojos, decirle a los niños que eviten frotarse los ojos, porque en algunas ocasiones se acompaña también del frote de los ojos. Y sobre todo hay que proteger a los niños de los alergenos externos, de material que pues está presente a nivel del medio ambiente, el polvo, todo lo volátil le ocasiona al paciente más exacerbación. Y esto, pues, como les había dicho, es causado por una reacción de tipo inmunológico. ¿En qué pacientes tenemos esto? ¿En qué edades? Principalmente en niños de 10 a 14 años. Entonces, es muy frecuente en zonas que tengan una altitud como en nuestros países, Bogotá, La Paz, donde la altitud es bastante elevada, pues aquí en estos climas tenemos generalmente la presencia de queratoconjuntivitis. En otros países no es muy frecuente, pero en Latinoamérica sí que es muy frecuente. También en extremos climas, entonces en climas o muy fríos o muy cálidos puede suceder. Y también hay un estudio que está indicando que predomina principalmente en niños que por las condiciones socioeconómicas tienen que estar en la calle, trabajan en la calle, acompañan a sus padres en la calle, por la exposición también, como les digo, ambiental, a radiación ultravioleta y a la polución principalmente. Esta conjuntivitis, que es la atópica, que es básicamente una queratoconjuntivitis que se caracteriza porque hay una enfermedad de base que es la dermatitis atópica. Además de tener todo este proceso inflamatorio causado por el sistema inmunológico con exacerbación crónica, generalmente tiene un desafortunado desenlace, y es que precisamente empieza a generar cicatrización, precisamente porque hay fibrosis, una presentación de unas células que generan un factor inflamatorio y de alteración del tejido. Los fibroblastos, que se acompañan de un factor de necrosis tumoral, nos genera precisamente alteraciones a nivel de la córnea, a nivel de los párpados. Generalmente se presentan unas cicatrices a nivel del tarso superior, y esto va a ocasionar pues una fuerte reducción de la agudeza visual, y esto generalmente empieza con hiperemias, pero generalmente esto se da en niños más grandes, generalmente en adultos, ¿vale? Y las conjuntivitis papilares gigantes, que son reacciones ocasionadas por algo. Una conjuntivitis papilar gigante solamente se diagnostica cuando se es usuario de lentes de contacto y es causado por el lente de contacto, ya sea por el material o principalmente por la solución, o después de un proceso quirúrgico por la sutura quirúrgica, o incluso por el uso de prótesis oculares, que puede generar también el material esta reacción de tipo inflamatorio. Vean que las anteriores conjuntivitis pueden tener presentación de papilas, pero no se llaman conjuntivitis papilares gigantes. Esta generalmente no es frecuente en los niños. En todo caso, les quiero contar que en este tipo de presentaciones alérgicas, muy importante no es la educación que nosotros como prescriptores le hagamos a nuestros pacientes. Decirle que el cuadro generalmente tiene recurrencia, que se asocia al medio ambiente, que no debe haber frotado de los ojos, que debe haber protección, por ejemplo, en el caso de los anteojos con protección ultravioleta le ayuda mucho.
al paciente a minimizar, por ejemplo, la exposición al material de polución. Las compresas frías, como lo dije anteriormente, ayudan muchísimo, y además lavarse frecuentemente el pelo y la cara ayuda también a que el cuadro alérgico sea mucho mejor. Y medicamentos, pues súper importante también el uso de medicamentos. No todos los medicamentos sirven para todas estas presentaciones, entonces en la alergia más frecuente que afecta principalmente a estos niños escolares es la conjuntivitis alérgica estacional o perenne. Se utilizan principalmente antihistamínicos. Estos antihistamínicos van a reducir los síntomas y tenemos entre ellos la emedastina, estos que ustedes están viendo aquí en este cuadro que elaboré, levocabastina, feniramina. Esta emedastina tiene un efecto muy rápido, generalmente se administra cada 12 horas y se acompaña generalmente de vasoconstrictores. El uso de vasoconstrictores está indicado únicamente para este tipo de conjuntivitis alérgica. Generalmente esto no puede durar más de 30 días porque son episodios, como ustedes lo vieron, de desenlace agudo y que se reduce luego la presentación inflamatoria. Entonces, este es el tipo de alergia que generalmente se caracteriza por ello. En cambio, las alergias que son crónicas, las que tienen papilas, las que tienen nódulos, ya requieren otro tipo de manejo. Generalmente cuando esos signos son leves, se pueden manejar con estabilizadores de membrana de mastocitos que son antialérgicos. El que tiene más efecto realmente publicado y reconocido por su eficacia es la lodoxamida y el N-acetilaspartilglutámico. Estos dos medicamentos tienen una eficacia supremamente amplia, ayudan muchísimo a controlar los signos inflamatorios, pero cuando los signos inflamatorios son supremamente fuertes, como por ejemplo los que ven aquí en la foto, pues se requiere iniciar con otro tipo de medicamentos como los antiinflamatorios tipo esteroides, que van a ayudar a generar una respuesta antiinflamatoria eficaz, y posteriormente en una segunda fase se hace el tratamiento con este tipo de medicamentos. Y para la estabilización de signos y de síntomas, generalmente se utilizan estos medicamentos que tienen un efecto dual. Entonces, ayudan a mantener desinflamado el ojo cuando no es muy severa la inflamación, y a controlar también los síntomas. Y son los que frecuentemente también conocemos, pero vean que se deben usar solamente en esos casos. En estos casos tan sencillos no debemos usar un medicamento que tiene una mayor complejidad. Entonces tenemos aquí la olopatadina, tenemos el ketotifeno. Actualmente tenemos unos medicamentos que tienen una eficacia muy fuerte y demostrada positivamente contra esos signos inflamatorios, como es la epinastina y la bepotastina, excelente para el efecto de nódulos de Trantas y papilas fuertes que permanecen, y la alcaftadina cuando estos signos son menores, pero el prurito es muy fuerte. Es maravilloso también este medicamento, que es de última generación. Para ello, entonces, veamos que siempre hay que fijarnos que no solamente se requieren medicamentos tópicos. Además de los tópicos, por esa complejidad de la alergia, muy seguramente vamos a necesitar esteroides, pero muy seguramente cuando tenemos complicaciones o asociaciones sistémicas, es totalmente necesario utilizar una terapia de tipo inmunomoduladora, que modula esa respuesta inflamatoria, que es de un manejo también mucho más especializado, y también medicamentos de tipo oral. Entonces, en estos casos, por favor, remitamos. No podemos usar los corticoides o los antiinflamatorios no esteroideos sin control, porque tienen consecuencias. Son maravillosos para los signos inflamatorios, pero se deben controlar. Entonces no se pueden utilizar de forma desbordada. Entonces no olvidemos que generalmente cuando se tienen síntomas se trata de alergias más sencillas. Cuando ya se tienen signos se trata de alergias con un manejo mucho más complejo, que requiere generalmente uso de corticosteroides y de medicamentos sistémicos. Ya para finalizar, les quiero contar que
La segunda causa que no quiero dejar pasar, y justo en este momento que estamos viviendo tan complicado en todo el mundo y que actualmente en Latinoamérica estamos en un pico alto infeccioso, es precisamente la presencia de infecciones oculares en los niños. Entonces, pues una infección realmente se da por un desequilibrio que hay entre la flora bacteriana y un patógeno que está invadiéndonos y que seguramente cuando ya hay un signo específico es porque nuestro sistema inmunológico no pudo controlar la entrada de este patógeno. Entonces, lo primero es poder identificar si se trata de bacteria, de virus, o de hongo o de parásito. Para ello, muy importante que nosotros siempre tengamos en cuenta estas preguntas, estos interrogantes. ¿Apareció rápido? Bacteria. ¿Es bilateral? Bacteria. ¿Tiene descarga mucopurulenta? Bacteria, ¿vale? Cuando, por ejemplo, aparece más lentamente, muy seguramente se trata de un virus o de un hongo. Cuando es unilateral, más frecuentemente se trata generalmente de un hongo. Bilateral inicia fuertemente unilateral y posteriormente se vuelve bilateral también las conjuntivitis por virus. Cuando hay compromiso, por ejemplo, corneal, muy seguramente se trata de los virus, y cuando hay dolor tan fuerte se trata principalmente del herpes. Vean estas secreciones, esas secreciones me están indicando además el tipo de bacteria que está contaminando pues al ojo de los niños. Entonces, en los niños pequeños, en los recién nacidos, es probable que se presenten infecciones en el momento del nacimiento o incluso un mes después del nacimiento. Hay dos infecciones que cuando pasa esto, cuando hay secreciones, cuando hay edema, hiperemia, fiebre, muy seguramente se trata de Neisseria gonorrea o de Chlamydia trachomatis. Son dos tipos de bacterias que muy seguramente se dan por el canal de nacimiento y son asociadas a infecciones de transmisión sexual. Entonces, en estos casos, si ustedes se encuentran este tipo de presentación, la remisión es urgente porque requiere hospitalización y antibióticos a nivel intravenoso. En los casos, en los niños escolares, generalmente que tienen episodios gripales, hay un patógeno que es muy frecuente y es el Haemophilus influenzae, donde ustedes encuentran que tiene gripe, pero además tiene secreciones y descargas amarillas, verdosas. Importante, por favor, cuando suceda esto, utilicen guantes porque estas infecciones son supremamente contagiosas. Laven muy bien alrededor del ojo con aplicador, quiten la secreción y hay que utilizar un antibiótico. Entonces, estos microorganismos generalmente son de un tipo clasificado como gram negativo. Pueden utilizar, por ejemplo, un medicamento que es la tobramicina. La tobramicina es un medicamento que no es tóxico para los niños. Generalmente se inicia cuando la presentación es hiperaguda, se puede iniciar cada hora, generalmente por 4 a 6 horas, y luego se cambia la dosificación a cada 4 horas durante 7 días. Digamos que esas son recomendaciones de la Academia Americana de Oftalmología. Sin embargo, también cuando no tenemos infección respiratoria, hay otra bacteria que también causa infección, como por ejemplo a nivel palpebral, los famosos orzuelos, las blefaritis, y es Staphylococcus aureus. Esta bacteria es supremamente agresiva y resistente y pues se recomienda no solamente hacer una higiene en el momento de la infección, sino permanente, porque un vector importante es el frote con las manos de los niños, las manos sucias. Entonces, esto es el factor predisponente para este desenlace en párpados. Generalmente se han hecho muchos estudios de resistencia de estafilococo y actualmente la citromicina se considera segura y también esta combinación de oxitetraciclina con polimixina B en ungüento ayuda mucho. También se debe hacer por lo menos durante 10 días de administración. No
sin antes lavar permanentemente los ojos. Sin embargo, yo les quiero mostrar varios estudios porque, como les digo, el estafilococo es supremamente resistente y en los estudios hay un estudio que es publicado a nivel mundial y ya ha tenido varias etapas, que es el estudio ARMOR, que ustedes ven allí. En la última publicación se demostró que efectivamente el estafilococo, y aquí lo vemos, es resistente a los derivados de penicilina, a la tobramicina que les acabo de mencionar, incluso a las fluoroquinolonas, que son antibióticos que tienen un mecanismo de acción muy exacto para las bacterias, y en muchos años se encontró resistencia prolongada precisamente de estafilococo contra este tipo de antibióticos. Desafortunadamente hay unos estafilococos que son resistentes y esta resistencia pues se ve precisamente reflejada en el uso de diferentes tipos de antibióticos. Esto principalmente por el abuso de los antibióticos, porque a veces se diagnostica una conjuntivitis bacteriana y resulta que era una conjuntivitis alérgica y se da como medicamento, por ejemplo, la tobramicina, que se utilizaba mucho. Se usaba también mucho el trimetoprim, o se usaba también muchísimo cuando ninguno de estos servía, la ciprofloxacina. Pues estos tres medicamentos ya están con mucha resistencia. Este es una publicación de Estados Unidos. Otras bacterias como la pseudomonas o el Haemophilus sí son susceptibles a medicamentos de tipo gram negativo, como las fluoroquinolonas, por ejemplo. Entonces se tiene pues una muy buena opción. Sin embargo, otro estudio nos revela que hay una buena susceptibilidad del estafilococo con acitromicina, pero realmente en los niños, ¿qué pasa? Estas son publicaciones generales, pero las publicaciones de niños nos están diciendo otra cosa. Resulta que en los niños el estafilococo y el Haemophilus, que son los dos microorganismos más frecuentes, realmente no presentan tanta resistencia en los antibióticos que comúnmente se utilizan para estas infecciones. Entonces, la tobramicina resultó ser segura y eficaz y sin resistencia en un estudio que se hizo de cohorte en Estados Unidos. Y pues aquí entonces tenemos una lección muy importante. Cuando abusamos del antibiótico, pues seguramente ya vamos a tener resistencia, pero cuando nuestros niños empiezan a presentar estas manifestaciones, si usamos bien el antibiótico, vamos a tener una respuesta muy eficaz. Y en un último estudio, resulta que de los antibióticos que antes eran prácticamente vetados, que no se utilizaban porque se tenía miedo de presentar algún tipo de toxicidad, se hicieron varios estudios y resulta que el cloranfenicol se convirtió, y esa es una publicación de este año, se convirtió en un antibiótico prácticamente sin resistencia. Este medicamento dejó de usarse durante muchos años porque hace muchos años causó muertes a nivel sistémico, pero a nivel tópico jamás, nunca hubo una publicación ni una causa conocida de ningún tipo de toxicidad. Sin embargo, se dejó de usar muchísimo precisamente por ese temor. Y se hicieron muchos estudios y se dieron cuenta que el cloranfenicol resulta ser un medicamento seguro para bacterias gram positivas y gram negativas, igual que el ácido fusídico, que también no se usaba porque pues tenía mucha resistencia, principalmente en niños menores de 6 años, el ácido fusídico, sobre todo en niños con blefaritis y con orzuelos. Entonces, pues muy interesante porque podríamos resucitar estos antibióticos para esas infecciones y evitar precisamente cualquier tipo de resistencia. Hay algo muy importante y es cuando vemos afectada la córnea. Si nosotros vemos afectada la córnea, reconozcamos si se trata de una infección bacteriana, como en el caso de esta primera imagen, donde las lesiones centrales nos están indicando muy seguramente una bacteria que es pseudomonas, muy seguramente, o en algunos casos estas lesiones que generalmente tienen
bordes difusos, pues están asociados muy seguramente también a las queratitis herpéticas acompañados de dolor, o a los hongos, como en esta tercera fotografía, o en algunos casos a los parásitos. En todo caso, cualquier alteración en córnea es muy importante que sea manejada con mucha prudencia, ¿vale? ¿Prudencia en qué sentido? Uno, no podemos hacer la colocación de parches. Es muy importante porque a veces el dolor creemos que lo podemos manejar con el parche y resulta que esto va a ocasionar un movimiento en cuanto a la proliferación de la bacteria y va a empeorar pues toda la contaminación de tipo corneal. Entonces no se puede utilizar esto. Para manejar el dolor, digamos en la urgencia, lo podemos manejar, por ejemplo, con tropicamida, con un midriático o con ciclopentolato para evitar cualquier tipo de uveitis asociada, pero el objetivo principal del manejo farmacológico en el caso de estas infecciones corneales es precisamente el uso de los antibióticos y básicamente se utilizan antibióticos que son supremamente complejos en su acción, como las fluoroquinolonas de últimas generaciones, la moxifloxacina y la gatifloxacina, que requieren, por supuesto, un manejo muy importante en los niños. En los niños estos medicamentos no pueden ser utilizados por más de 8 días, ¿vale? Hay que tener mucho seguimiento en los niños, principalmente en niños menores de 6 años. Se pueden utilizar y son muy efectivos en el caso de estas infecciones de tipo corneal, pero hay que hacer un seguimiento también. Y en el caso de los herpes, se puede usar aciclovir cuando la lesión es grande. Ahí también generalmente es necesario utilizar el medicamento de tipo oral, igual que en la infección fúngica. Nunca vamos a manejar solamente con administración tópica estas úlceras corneales porque requiere obviamente un manejo de tipo sistémico. Entonces vean ustedes que todo este recorrido que hicimos ya nos da un poco de fortaleza para poder abordar ese ojo rojo de nuestros pacientes, porque ellos requieren principalmente ayuda, requieren orientación. Entonces, observemos detalladamente, no temamos principalmente este abordaje que debemos hacer en nuestros chiquitos, escuchemos a los padres de familia, veamos el entorno que precedió a la situación del motivo de consulta. Podemos hacer un buen diagnóstico, prioricemos los casos en donde la agudeza visual puede verse afectada y no dudemos en remitir. La remisión es muy, muy importante. Podemos salvar ojos, podemos salvar calidad visual. Entonces, esto pues básicamente les quería compartir el día de hoy para que ustedes puedan tener esas herramientas. Esto, por supuesto, con toda la parte del abordaje visual, por supuesto que hay ojo rojo causado por defectos no corregidos y es la mayoría de astigmatismos y la mayoría de hipermetropías generalmente causa hiperemia, acompañados también, por ejemplo, en alteraciones vergenciales acomodativos también puede ocasionar generalmente hiperemias, pero este ojo rojo como consulta especial lo podemos abordar de la manera que lo vimos el día de hoy. Pues muchas gracias a todos, de verdad que estoy muy feliz de haber compartido esta noche, este casi fin de semana con ustedes y pues les quiero dar también una noticia muy interesante. La Universidad Antonio Nariño hizo un convenio recientemente con la organización IPEC y sabemos que la organización IPEC, que ha sido liderada por Roberto Navarro durante muchos años, ha llevado educación continuada a varios rincones de Latinoamérica donde no hay una educación formal, donde realmente se requiere mucho formación. Entonces, por eso decidimos hacer un convenio entre las dos instituciones. La Universidad Antonio Nariño, quiero contarles que tiene acreditación de alta calidad. Es una universidad que tiene sedes en todo el territorio colombiano y tiene convenios con universidades en Estados Unidos, en Europa. Ocupó el 4.º puesto en los rankings de investigación
tiene grupos de investigación muy reconocidos a nivel mundial y entonces nuestro principal objetivo y misión es precisamente llevar educación con calidad. Vamos a iniciar con esta educación de tipo continuado, muy seguramente mi amigo Roberto les va a contar un poquito más, pero yo les quiero contar que vamos a hacer 2 cursos que se lanzan precisamente el día de hoy, comienzan el 25 y el 27 de agosto, y uno de ellos es el curso de manejo optométrico del paciente pediátrico, donde vamos a ver esa parte de metodología diagnóstica, cómo abordamos a nuestro paciente pediátrico en el consultorio, cómo se examina un reflejo, qué significa la agudeza visual, cómo se aborda la terapia visual en esas alteraciones que se presentan en el niño, y vamos a tener pues a unos participantes de pues, un reconocimiento también mundial, profesores, académicos. Está la doctora Luz Esperanza González, que muy seguramente todos la conocen a nivel también de Latinoamérica, en Argentina, en México. La doctora Luz Esperanza pues es optómetra de la Universidad de La Salle y tiene una especialización en ortóptica en Francia, tiene también una residencia en optometría pediátrica y es una autoridad en este tema. Realmente yo me siento muy orgullosa pues que la doctora Luz Esperanza nos esté acompañando en este proyecto tan bonito, porque principalmente yo soy pupila de la doctora Luz Esperanza y ella ha sido un ícono en educación en Latinoamérica. También tenemos al doctor Carlos Fresno. El doctor Carlos Fresno es optometrista español también, es máster en ciencias visuales. En este momento está cursando su PhD en la Universidad Politécnica de Cataluña, es profesor, es investigador y tiene un énfasis principal en optometría pediátrica. Entonces él nos va a acompañar con todos estos temas, los abordajes metodológicos en casos especiales, por ejemplo, en los síndromes, qué debemos hacer con algunos comportamientos de los niños y qué hacer con algunas alteraciones visuales, como colocamos un lente de contacto en un niño especial, cosas muy interesantes que seguramente no tenemos el conocimiento. Y voy a acompañarlos yo con un módulo especial también de patología de las enfermedades en los niños y también pues su abordaje. Y este segundo curso, el doctor Roberto también, que nos lo han pedido en Latinoamérica, y es la interpretación de la topografía corneal para contactólogos y para optómetras. Entonces es muy interesante porque tenemos también expertos participando en este curso. Tenemos al doctor Ernesto Ortega Pacific, quien también es maestro de maestros, él es magíster en administración, pero pues ha hecho posgrados en lentes de contacto, es educador IACLE, es profesor de la universidad y esa autoridad tiene pues varios libros escritos sobre topografía, sobre lentes de contacto, sobre queratocono. Tenemos también al doctor Jorge Pérez, que también es profesor de la universidad, es una eminencia también a nivel del manejo integral precisamente de alteraciones corneales que requieran manejo en lentes de contacto, igual que el profesor Cristian Montoya, que también nos acompaña, es un optómetra también que tiene especializaciones y que efectivamente tiene un manejo didáctico muy interesante para enseñarnos a interpretar esa topografía corneal, el paso a paso, el ABC, porque a veces se ve que hemos escuchado muchas conferencias, pero a veces no las comprendemos. Entonces el objetivo de este curso es que podamos llegar a todos ustedes y con un lenguaje claro y que sea pues de un conocimiento como debe ser precisamente la ciencia universal, que podamos acceder a ella. Entonces pues quiero agradecer esta iniciativa a Roberto y quiero decirles a todos ustedes que pues tienen la garantía académica, que tienen a los mejores profesores para que nos acompañen. Se me escapa de pronto otros profesores de este segundo curso y les doy entonces la palabra a Roberto y mientras tanto voy a leer los mensajes del chat para poder hacer respuestas a sus inquietudes. Bueno, muchísimas gracias, doctora.
La verdad que estoy todavía emocionado por muchas cosas, pero fue un récord hoy de participar. La quiero felicitar, te quiero felicitar, realmente brillante. Hablan maravillas de ti en Latinoamérica y realmente se quedó corto con la presentación, fue muy buena, muy buena. Y ahora sí quiero transmitir mi emoción porque hicimos un récord. Teníamos 500 participantes en el Zoom y no, o sea, fue superado eso, y hay mucha gente viéndonos por el Facebook Live y los diferentes grupos, ¿no es cierto? Así que muy, muy contento por la convocatoria, principalmente por tu presencia, ¿verdad? Eso fue lo que hizo la convocatoria. Ahora sí antes de responder las preguntas, que hay allí algunas preguntas de los colegas, yo también quiero agradecerles a todos la presencia, agradecer a la Universidad Antonio Nariño y a la doctora Joana Garzón en haber confiado en el proyecto que le presentamos ya hace más o menos, casi un año va a ser, le presentamos el proyecto para hacer los cursos, y bueno, la idea era empezar en Buenos Aires, más o menos junio creo que era, y bueno, no se pudo porque por la pandemia, y bueno, y lo reconvertimos a los online, y ahora después será en el futuro, el año que viene, será en Buenos Aires también, con el mismo esquema, similar, como dijo la doctora, explicó casi todo, la doctora explicó lo principal, ¿no es cierto? Otra vez la emoción al escucharla, ¿no es cierto? Porque cuando uno ve que un proyecto cuando uno arma un proyecto, lo idealiza y todo, y después cuando se va concretando como que es la satisfacción, ¿no es cierto? Bueno, estoy un poquito emocionado, por eso hablo un poquito más acelerado de lo habitual. Les respondo a los que preguntaron, que los cursos ya les vamos a informar. Aprovecho a los que no escribieron, van a recibir su certificado de esta conferencia, tienen que escribir su correo, su nombre, apellido, escribir el nombre y apellido con la primera letra mayúscula como corresponde, por favor, tener mucho cuidado, escribirlo bien, escribir su correo electrónico. Ahora, los que no lo hicieron durante la charla, lo hacen, los que preguntaban cómo recibían el certificado, es de esta manera. Entonces escriben su nombre, apellido, el correo electrónico, y nosotros en aproximadamente 15, 20 días, por favor, eso es importante, no se empiecen a apurar porque son muchos, van a ser 500 de acá y no sé cuántos del Facebook Live, una locura. Bueno, volviendo al tema de los cursos que presentaba la doctora, sí, es un proyecto conjunto, como dijo Joana, un convenio que firmamos con la Universidad Antonio Nariño, es un logro que nos enorgullece a nosotros porque era lo que nos faltaba, ¿no es cierto? La gente nos pedía a veces certificados, los profesionales, certificados por universidades, y bueno, ahora lo hemos logrado a través de la ayuda de Joana. Ya ustedes van a recibir la información porque tenemos todos sus correos. De todas maneras, ya a partir de mañana empezamos la publicidad en las redes sociales. Van a tener la información en la página web que ustedes entraron, por eso los hicimos entrar en la página web. Ahí va a estar toda la información, lo que dijo la doctora, todos los profesores, las horas, pero voy a resumir. Martes 25 comienza el curso de optometría pediátrica, atención al niño, el nombre ahora en este momento, manejo del paciente pediátrico, creo que es así, si me ayuda Joana el nombre completo. Manejo optométrico del paciente pediátrico. Ahí está, manejo, empieza el martes 25, va a ser a la misma hora de hoy, a las 21 horas, 7 p.m. 21 horas de Argentina, 7 p.m. de Colombia, Perú, Ecuador y Ciudad de México. Van a ser 7 clases, 8 clases, ¿cuántas, Joana, que no tengo presente? Yo recuerdo que son como 8 clases. 8 clases. Tengo a la profesora Ligia, quien nos ayuda a organizar, no sé si está conectada, pero creo que son aproximadamente 8 clases. Creo que la información está dentro de la página, sesión por sesión, sí, con la temática. Son 12 clases, 12 horas de curso, ahí me acordé. No, la doctora Ligia no pudo entrar, está desde el Facebook, porque ya quedó afuera de los 500. Le sigo resumiendo los profesores que dijo la doctora Joana, en pediatría, justamente la doctora Joana, la doctora Luz Esperanza González, que toda la mayoría la conocen, el doctor Carlos Fresno de España, como dijo la doctora, y después en el otro, que el día jueves 27, a la misma hora,
el otro curso, que es topografía corneal para optómetras y contactólogos, un tema muy interesante que siempre es muy requerido ese tema. También, lo que sí, tenemos un campus virtual. Ustedes cuando se inscriben van a recibir el ingreso al campus y las clases van a ser dictadas desde ahí, y todo va a estar alojado ahí. Ustedes van a poder tener acceso al material por alguna clase. Si faltan, pueden tener acceso a la clase entrando al campus. Creo que nada más de mi parte, reiterarle el agradecimiento. Ya ustedes recibirán la información, tienen nuestro correo electrónico, ahí en la página web también pueden solicitar información, pero ya a partir de mañana está toda la información ahí, la que ustedes necesiten. Bueno, ahora sí había unas preguntas ahí. Sí. Quiero responder a algo. Alguien preguntó que tenía un niño justo en este tema de pandemia, que tiene diagnóstico de COVID y que tiene una conjuntivitis, que pues cómo se puede manejar. Entonces, pues es una pregunta muy interesante porque el diagnóstico clínico para conjuntivitis por el SARS-CoV-2 no se puede hacer de forma clínica como tal porque tiene la misma presentación de un adenovirus. Entonces, muy seguramente este paciente tiene folículos, tiene lagrimeo, tiene hiperemia y pues para ello generalmente las conjuntivitis por adenovirus se manejan un poco con el control de la sintomatología y de los signos inflamatorios. Entonces, generalmente se debe administrar un estabilizador de mastocitos con efecto antihistamínico, un medicamento antialérgico que controla la inflamación y que controla también principalmente el prurito, que puede también ocasionarse en este caso. Sin embargo, estos pacientes hay que tener pues un manejo muy adecuado en este instante, con guantes, y generalmente hay que remitirlos para que se le haga una prueba con hisopo y la PCR para identificar pues los rastros de ADN, de ARN viral. Entonces pues lo que le podría recomendar yo es identificar precisamente los signos. Si hay signos inflamatorios, se pueden reducir con la administración de un antialérgico estabilizador de mastocitos. Ayuda muchísimo. Las compresas frías tienen un efecto también muy interesante de control de inflamación. También otro participante nos hace un aporte muy importante, y es que no confundamos el dolor con el ardor, porque a veces los niños dicen que duele, pero realmente es ardor, o puede ser incluso sensación de cuerpo extraño. Entonces también acompañemos toda la evidencia de signos con ese reporte que es realmente subjetivo, y es un aporte muy interesante que nos ha brindado también un colega que es Hugo Hernando Rodríguez, y me parece muy interesante porque incluso los adultos nos dicen dolor y resulta ser ardor. Entonces miremos todo el cuadro completo para poder identificar exactamente de qué se trata. ¿Qué otra pregunta puede acá identificar? Miremos aquí. Bueno, que las dos causas principales de ojo rojo en niños son conjuntivitis alérgica y blefaroconjuntivitis, y además hay estudios que indican que la vida en zonas urbanas está generando cuadros alérgicos. En base a esta información, ¿qué conclusión da usted? Efectivamente, pues, ¿qué conclusión doy yo? Que la contaminación principalmente del medio ambiente es un factor que es predisponente para el desenlace de una conjuntivitis alérgica. Es algo muy importante porque hay publicaciones que así lo revelan, y los estudios de correlación también lo indican. Entonces, generalmente está asociado muy frecuentemente al medio ambiente, pero también obviamente a una susceptibilidad de contaminación. Y algo también interesante es el vector de las manos. El vector de las manos es muy frecuente en los niños, y por ello entonces son las infecciones de tipo bacteriano. Las infecciones respiratorias son frecuentes, entonces los niños pues no tienen precaución. Precisamente los aerosoles producto de la respiración, de la tos, pues
pueden causar estas infecciones y por eso pues es frecuente que se presenten estos cuadros en los niños. Recomendación, mejorar pues precisamente esas medidas de higiene, mejorar también las medidas de prevención de esos alergenos volátiles del medio ambiente, precisamente con la protección solar, con gorra, con las gafas de filtro, con el lavado, como lo dije durante la charla, el lavado frecuente de la cara, del pelo, de las manos, principalmente con agua fría, ayuda mucho a evitar el efecto sintomático y el efecto inflamatorio producto de estos alergenos. ¿Vale? Bueno, muy bien, pues eso es todo. No encontré más preguntas. Les agradezco pues que hayan permanecido aquí. Nos va a tocar ampliar el cupo de las plataformas, Robert, porque bastantes personas se quedaron por fuera y para nosotros es muy satisfactorio porque queremos continuar llevando cursos de calidad. También vamos a hacer pues unas encuestas a través también de sus correos. Seguramente les va a llegar un formulario que quisiera que contestaran de qué otro tema quieren ustedes tener precisamente estos cursos, qué necesidades tienen en sus países, en sus regiones, en formación específica para nosotros poder llevarles esos cursos especializados, direccionados, hechos casi que a su medida. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos. Me despido. Gracias, Roberto. Ha sido un placer. Ya van a encontrar entonces la grabación para que en Facebook puedan reproducirla las veces que quieran. Bueno, un aplauso. Le voy a dar un aplauso yo en nombre de todos. Gracias. Muchísimas gracias, muchas felicitaciones, acá los saludos de todos, las felicitaciones por la charla, la verdad, espectacular, espectacular, se nota que estudias permanentemente, que te estás capacitando, estás actualizada realmente, una charla de 10, muchísimas gracias. Nos comunicamos con todos, gracias Joana, nos vemos, buenas noches, que descansen, gracias a todos por estar presentes, chau chau, nos vemos, estamos en comunicación. Muchas gracias a todos. Gracias.